Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. La Biblia es la guía que necesitas para tu vida. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor, el pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba, en la bendita República Argentina, para compartir contigo en esta tarde, noche, mañana, madrugada, no sé en qué hora vas a ver este video. El Señor va a provocar seguramente, si estás esperando, una palabra de aliento, una palabra de fe, de esperanza, la palabra de Dios, de Elohim, que es la que puede hacer todas aquellas cosas que para nosotros es imposible. Él lo hace posible. Eso es el Señor. Voy a leer 2 de Timoteo 3:16 para que veas lo que dice la palabra del Señor. ¿Para qué sirve? 2 de Timoteo 3:16 dice toda la escritura. ¿Quién escribió esto? Pablo, al discípulo, a Timoteo, a su hijo Timoteo, espiritual hablando. Dice toda la escritura. Claro, ¿qué era lo que había en esa época, en ese tiempo? No estaba el Brit Hadashah, el pacto renovado, el Nuevo Testamento como lo conocemos. Claro que no. Toda la escritura hace referencia a la Torá, a los profetas y a los escritos de Salomón, al Pentateuco, los profetas, como nosotros hemos estudiado, profetas mayores, profetas menores, salmos, proverbios, cantares, eclesiastés. Esos escritos era lo que había. Y fíjese lo que dice Rab Saúl, el apóstol Pablo: Toda la escritura es inspirada por Dios, por Elohim. Mucha gente dice siempre, por ahí hay alguien que lo repite y dice: pero claro, pastor, la Biblia la escribieron hombres, son hombres. Hombres como usted, como yo, claro, pero acá la diferencia está marcada, es que es inspirada. ¿Cómo es posible que a través de distintos tiempos, de distintos lugares, extractos sociales, esas personas fueron, dice la Biblia, acá lo dice, inspirada por Dios, por Elohim? 2 de Timoteo 3:16. Y útil, sigue diciendo, y útil para enseñar. Primera cuestión, ¿qué cosa nos enseña? El camino, para que volvamos a casa. Toda aquella persona que siente en su interior un sacudón espiritual, claro, es justamente para eso, para volver a casa, para hacer. La palabra hebrea es teshuvá, la palabra hebrea es teshuvá. Esa es la palabra, hacer arrepentimiento. Pero cuidado, no un arrepentimiento así nomás de labio para afuera, pero el corazón sigue intacto, no se somete, no se ha sometido al proceso justamente de arrepentimiento, de sentir un gran pesar por el pecado, por las transgresiones de la ley, por no perdonar, por no soltar el perdón. Así que cuidado. Eso es, dice, nos enseña el camino. Dios, dice la palabra, es inspirada por Dios, por Elohim, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir cosas que hay que corregir. Qué bueno, qué es de valiente el hombre o la mujer que dice: yo tengo cosas que cambiar en mi vida. Por ahí se escucha, usted seguramente habrá escuchado a personas decir: Dios me hizo así, yo soy así, Él sabe que soy así y bueno, seguiré así toda la vida. No, la palabra es para eso, para corregir algunas cosas, para instruirnos en justicia, dice. Justicia es la palabra sedaká, la palabra hebrea, y habla de tener consideración con el prójimo. ¿Vio? Primeramente para con el cielo, para con el Padre, y luego en forma vertical, y luego en forma horizontal. Somos instruidos para justicia, para con el prójimo. Al fin, dice, de que el hombre de Dios, el hombre de Elohim, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Para eso es la palabra del Señor, para que nos sometamos a ese proceso, que nos metamos en ese lavarropa espiritual para lavar las vestiduras, lavar nuestro corazón, nuestra mente, ser renovados, experimentar
una renovación. Eso dice Romanos capítulo 12. Ya se están conectando mis hermanos, a quienes saludo. Les doy la bienvenida. Yamila Sánchez, desde la provincia de San Juan, me está saludando. Bendiciones, querida Yamila, desde el lote 34. La localidad es La Bebida, el departamento es Rivadavia. Un saludo grande a la provincia de San Juan, un saludo grande, Yamila, para el matrimonio, para el esposo, para los hijos, para la gran familia Sánchez, para todos los hermanos ahí, amigos, en el lote 34, la localidad, dije La Bebida. Gaby Cabrera, en Paso del Rey, un abrazo grande, mi hermano Gaby. Para Nati, la esposa de Gaby, Nati Díaz, también desde aquí, un abrazo grande, las más ricas bendiciones para sus vidas, dice bendiciones, pastores, Dios los bendiga grandemente, abrazo, un abrazo grande también, retribuimos ese abrazo y te enviamos bendiciones abundantes, querido Gaby, gracias. Muchas gracias por cada mensaje, por cada salutación. Y mi querido, no. Mi querido hermano Carlos Gorosito no puede estar ausente. Él es asistencia perfecta. Me dice juntamente con Silvia. Buenas noches, pastores, amados. Estamos con Silvia pegaditos a las... Hoy hemos tenido una jornada linda, realmente no he sentido frío, cielo despejado, sí un viento y como claro, llega la noche y como que el frío comienza a hacerse presente, a decir aquí estoy, no me extrañen mucho, así que pegaditos a la salamandra, escuchando la palabra de Dios. Saludo a todos mis hermanos, bendiciones. Un abrazo grande para todos mis hermanos establecidos, familia, ahí. Héctor del Ponte, sí, también. Para Elena Mari Tesari, también de Estancia Vieja. Para Leo Enrique, para Cintia, para toda la familia establecida ahí. Ramón Alegre, ahí está, no me podía acordar, me mandó un mensaje por ahí. Ramón Alegre de Resistencia, Chaco, a quien saludo desde aquí, querido compañero, camarada del ejército argentino. Pastor, también Rafael Guiñazú, de Paso de los Libres, que me dice saludame por la radio, saludame en la transmisión. Te saludo, querido pastor, perseverando, trabajando en las cosas del Todopoderoso. Claro, aquella persona que ha entendido acerca o que ha experimentado acerca del gran amor, de ese amor que se derramó para con nosotros, aún estando en una condición de pecador, estando en una condición óptima para ir al paredón de fusilamiento, claro, Él no miró eso, sino que nos amó y nos dio al unigénito, a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, y sino tenga vida eterna. Filipenses capítulo 2 nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo, dice. Y dice Pablo, Rab Saúl, cita, claro, dice ahí Filipenses capítulo 2, 5, dice, haya en vosotros el sentir, ese sentir que hubo en el Mesías, en Cristo, Yeshua, dice que estando en lo voy a leer textualmente, estando en esa condición, no escatimó de Dios, no escatimó, dice, como a cosa que aferrarse. Así dice, dice, por tanto, capítulo 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Yeshua, el cual, dice, siendo en forma de Dios de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim, a Dios, como a cosa que aferrarse. Claro, él estaba en la deidad, él podía ignorar, pero no, dice que no escatimó, dice, no estimó el ser igual a Dios, a Elohim, como a cosa que aferrarse, como apegarse a eso y tranquilo. Pero no, dice, sino que se despojó. La palabra original acá dice despellejarse, quitarse capas, como la cebolla, ¿visto que tiene varias capas? Sí, ir sacándose capas y capas, se dice, se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire cómo el Todopoderoso, en su gran amor, claro, nos visita en esto. Él se hizo, el Hijo, tomó esa forma de siervo semejante a los hombres, esclavo, un esclavo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él lo hizo por nosotros. Se humilló, recibió bofetadas, insultos, latigazos, fue maltratado, fue vituperado, fue abofeteado, escupido. ¿Cuántas cosas? Por vos, por mí, por toda la humanidad, por todos los hombres del mundo. Pero ¿qué dice una característica acá que sobresale? Yo la tengo subrayada. Dice haciéndose obediente. Ahí hay que prestar atención. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquiera quería ir a la muerte de cruz, no, ni a la muerte, y mucho menos la muerte de cruz, que era oprobio, que era símbolo, una alegoría a la vergüenza. Muerte de cruz, solamente los asesinos, los malhechores, las malas personas iban a la muerte de cruz, por lo cual dice Dios, Elohim, también por esa condición, por esa actitud, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire lo que provoca la bendición, lo que provoca la obediencia. La obediencia provoca bendición y el reconocimiento del mismo cielo para con nosotros. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Digo Yeshua, que es el nombre hebreo dado. Jesús no figura. Jesús es una transliteración al español, pero claro, no tiene significancia. Yeshua, sí, cada letra del nombre que hace referencia aquí, un nombre que es sobre todo nombre, tiene muchísima importancia y un caudal de información. Para que en el nombre de Yeshua se doble, dice, toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, principados, potestades del cielo y en la tierra y debajo de la tierra, los demonios, los que están en cárcel, todos esos demonios, agentes del mal que están debajo de la tierra, se tienen, dice, que arrodillar, se doble la rodilla y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Elohim, Abba, de Dios Padre. Mire qué ejemplo, qué gran ejemplo. Yo creo que una persona, siempre hablamos con la pastora y decimos, después de una reunión, yo era así, tal vez no todos somos iguales, no, claro que no. Pero una persona, al escuchar este relato, debe ser confrontada, tal vez, claro, si no está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es otro agente que está a nuestro beneficio, es el que convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Tres cosas que hace las funciones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero ahí está, decía que la persona que escucha, estudia este relato o lo analiza así en profundidad, o más o menos se da cuenta del gran amor del Padre, que Él, claro, tenemos un ejemplo, un prototipo a seguir, un modelo. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo del Mesías, sean como hijos amados, sean imitadores de vuestro Padre que está en los cielos. Claro, en esas cosas, en esas personas nosotros debemos fijar nuestra mirada. ¿Para qué? Para tratar de ser como ellos, como el Mesías. Haya en vosotros, eso es lo que dice Pablo,
a los filipenses, le dice, haya en vosotros, en ustedes, tiene que haber esa característica, ese deseo, esa función, esa humillación que hubo en el ejemplo máximo. En Efesios capítulo 4, habla Pablo y dice que debemos mirar, dice, llegar a ser a la medida de la estatura, habla de Cristo, del Mesías, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Que a eso debemos apuntarle nosotros, a ser cada día mejor. Bueno, vamos ahí, el Señor es el que obra lo que es imposible, Él pone el querer como el hacer, Él toca los corazones a su tiempo. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 36, que va a llegar el momento en que no va a haber, va a ser un nuevo pacto en Jeremías 31 también habla de esto, un nuevo pacto, y que no va a haber más necesidad de explicarle y de enseñarle porque todos me conocerán, dice el Señor. Qué bueno llegar a eso y claro, y conocer el Señor, conocer las cosas espirituales y funcionar de acuerdo a la palabra del Señor. Números, venimos haciendo un estudio sistemático, un estudio panorámico de lo que es el libro de Números y vamos a compartir en esta tarde, en esta noche, en este momento el capítulo 21, parte del capítulo 21, porque es extenso. Vamos a hablar del rey Arad, cómo ataca a Israel. Vamos a ver una respuesta que viene desde el cielo, aún el pueblo siendo malos, murmurando, teniendo quejas en el corazón, teniendo cuantas cosas, el Abba, el Padre, el Todopoderoso, manifiesta su poder, el cuidado, la atención, la provisión de todas esas cosas. Mire qué grande nuestro Abba, nuestro Padre. Y vamos a ver también la serpiente de bronce, dice aquí Reina Valera, tengo Reina Valera para compartir 1960. Cuando dice el cananeo, vamos con el capítulo 21 de Números Bamidbar, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. En ningún momento vemos claro que la vida para el pueblo de Israel, ese desafío, ese gran desafío de llegar a esa tierra buena, ancha, espaciosa, que ha sido prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, que el Eterno no es un hombre el que lo promete, es el Padre, el Todopoderoso. ¿Y qué sucede? Claro, en ningún momento dice que va a haber todo camino de pétalos de rosa, como en estos días. El día a día, dijo el Mesías, va a tener su afán, va a tener su preocupación, pero claro, no debemos retroceder. No somos de los que retrocedemos para la perdición del alma, sino que avanzamos porque ya sabemos que está con nosotros. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ya Romanos capítulo 8 nos habla de más que vencedores, campeones. Ya tenemos la victoria ganada porque el Mesías nos ha dado la victoria en su humillación y en su exaltación. A nosotros, claro, nos ha dado, pero mientras dura la vida, este flash que es rápido, es veloz, pasa sumamente rápido, pasamos por el tiempo. Claro, vamos a tener situaciones y se va a levantar el enemigo en nuestras vidas cuando queremos estudiar la palabra, cuando queremos escudriñar las escrituras, cuando decimos me voy a proponer unos días de ayuno, voy a proponer unos días de vigilia, de búsqueda, de oración, me voy a apartar, me voy a desconectar del mundo, de la rutina y me voy a meter a estudiar un libro de la Escritura, un capítulo, un versículo, lo voy a examinar, lo voy a escudriñar. Claro, en cuanto tomamos esa acción, viene una reacción de parte del enemigo,
¿Para qué? Para decir, ¿para qué vas a estudiar? O vienen los amigos, vamos a jugar al fútbol, vamos a pescar, vamos a pasear por ahí, vamos a tomar unos mates, deja eso. Entonces, claro, te desvían. Y acá pasa lo mismo. El pueblo va camino, va en dirección a la tierra prometida, pero claro, está el enemigo. Nunca debemos obviar, nunca debemos bajar la guardia, porque hay un enemigo que está al acecho. Dice Johanan 10:10, que el ladrón, escuche, ladrón, no vino sino a hurtar, matar y destruir, dice Reina Valera. Pero dice el Mesías, sigue diciendo ese texto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia y a deshacer, dice en otro momento, el Mesías, he venido a deshacer las obras del diablo. Él las va a deshacer. Entonces, cuidado, nos ha dado una armadura, la cual podemos, está a nuestro alcance, no es tan difícil. La armadura de Dios, según Efesios capítulo 6, versículo 10, un yelmo de la salvación, una coraza de justicia, nos ha dado el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio como sandalia en nuestros pies, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de Elohim. Mire que nos vamos a la guerra, pero claro, estamos armados, no vamos así nomás con un palo, con unas piedras, no, Él nos ha capacitado para enfrentar, para poder resistir cada día, y que debemos ser conscientes que nuestra vida es una guerra. No es un crucero de amor, un crucero que ahí anda por el mar, no. Somos un buque de guerra y que no podemos darnos el privilegio, el gusto de bajar la guardia, porque el enemigo no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y a sacudirte la estantería, a los planes, los proyectos para con tus hijos, destruir el matrimonio, destruir la familia, destruirte financieramente, y cuántas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está el enemigo acá al acecho, pero mire, versículo 2, entonces Israel, ¿qué hizo? Hizo voto al Eterno, a Elohim, y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Un voto, un compromiso hizo el pueblo de Israel en esa situación adversa, una situación contraria. La Biblia, la Torá nos dice que cada vez que hagamos un voto, cada vez que hagamos un compromiso, un voto, compromiso, claro, una promesa al Padre, dice la Biblia, dice en el proverbio, no tardes en cumplirlo, porque Dios, Elohim, no se agrada de los insensatos. Hay mucha gente que por ahí hace votos cuando está aún en la emoción, en una emoción violenta, en una situación difícil, desesperante. Dice, si el Señor me saca de esto, si cambia el diagnóstico, yo le voy a servir, yo voy a estar... Y después se olvidó, nunca más. No, eso no. No se agrada, dice el proverbio, de los insensatos. Cuando hagas promesa, cuando hagas un voto, un compromiso con el Eterno, con el Padre, con Dios, con Elohim, no tardes en cumplirlo, porque Él no se agrada de los insensatos. Si la respuesta es positiva del cielo, mire lo que sucede. Dice el versículo 3, y Yahweh escuchó la voz de Israel. Ve que Él escucha nuestra oración, nuestro clamor, nuestras peticiones. Por eso dice Filipenses 4:6, que por nada, así dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afligidos, sino, o afanados, dice, afanosos, por nada, de ninguna cosa estés afanados, preocupados, porque... lo voy a leer textualmente. Por nada estés sino, dice, sean conocidas, dice, todas tus peticiones, rogativas,
con acciones de gracia. Claro, habla de la acción de gracia, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracia. Oración, ruego con acción de gracias. Nunca olvidarse de la oración que nos conecta con el cielo. Escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo. Claro, claro que sí. Si él ya lo había dicho que lo iba a entregar al cananeo, los 7 pueblos, al menos 7 pueblos que están establecidos, son guerreros y están en una actitud de guerra. No de paz y amor, no, de guerra. ¿Para qué? Para no entregar, para no ceder las tierras, no dar permiso para que pasen. Ya vimos un caso de ese tipo. Y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que es destrucción. Horma es destrucción. Entonces, fíjese, ante una situación desesperante de la tierra de Canaán, no lo deja pasar. Es más, dice, ellos tomaron algunos prisioneros y le hicieron guerra a Israel. Pero claro, ante esa adversidad, ante esa situación difícil, el Eterno se manifiesta con el pueblo, escucha la oración, el clamor que sube al cielo y entregó, dice, al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que es destrucción. Ahí está. Destrucción se hace presente cuando hay algo que se levanta en contra del pueblo de Dios de Elohim. Dice que somos la niña de sus ojos, que Él nos ve como las niñas de sus ojos, que somos especiales. De toda la tierra, Éxodo, Shemot, capítulo 19, versículo 5, dice que de toda la tierra somos escogidos, elegidos como especial tesoro. No, cuando yo escucho esas palabras, no, me comienzo a inflar, a decir, no, soy amado, soy un hijo, tengo identidad, soy amado. Tal vez el hombre no nos ningunee. Dicen aquí en Córdoba, dicen así, para el hombre nos critican, nos murmuran, nos hacen cuantas cosas, nos desprecian, pero no para el Todopoderoso. Para Él somos especial tesoro. Pedro también, claro, lo va a decir en segunda, 1 Pedro capítulo 2, 5 o 9, por ahí, 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, por Elohim, para anunciar, ahí está, para algo nos llama, para algo nos escoge, nos elige, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire, para eso, porque nos rescató. No nos llama para que, bueno, no hay más nada para hacer, ya Cristo hizo por mí, yo no tengo nada que hacer, vivir la vida y nada más, esperar que pasen los acontecimientos. No, nos llamó, dice, para anunciar. Yo debo anunciar las virtudes, las cualidades, las características. Tengo que hablar, tengo que proclamar, tengo que profetizar. Profetizar no es adivinar, no es adivinar. Un profeta es un portavoz de la palabra del Señor. No es andar adivinando, soltar palabras así humanas, ciertamente mañana vas a tener... No, un profeta es una persona que habla, que profiere palabra del cielo, palabra de Dios establecida en las Escrituras. Les doy las muy buenas tardes, noche, a mi querida hermana Ana Gómez, desde Paso de los Libres. Bendiciones, pastor. Dios siga usando tu vida. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, querida Ana. Muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Quiero hacerlo extensivo también para Claudia Patricia, ahí en el barrio 255, para César Nicolás, el pequeño Simón. Un abrazo grande, es precioso, Simón. Está para Triana, también para Gislena, para Gaby,
Están siempre en mis oraciones, en toda oración, con ruego, para que la vida les vaya bien. Para José Gómez también estamos orando por José Gómez. Recién saludaba a Rafael Guiñazú, al pastor que estuve con él compartiendo un rato, también los saludo. A la familia Rolón, muchísima gente, amiga, ahí en Paso de los Libres, hermanos que van avanzando, que se están esforzando, que se están animando, que están creyendo a la palabra del Señor y van direccionados ahí, con problemas seguramente. ¿Quién no tiene? Con necesidad, con cuántas preguntas tal vez en la cabeza, pero van avanzando en el camino, en el reino de Dios de Elohim. Así es, queridos hermanos, la oración. Escuchó, dice, la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma, que es destrucción. Él tiene cuidado de nosotros. No te sientas solo, no te sientas sola, desanimado, o el enemigo viene y te susurra, nadie te quiere, nadie te ama, te vas a morir, estás enfermo, esto no va más, te vas a quedar sola, nadie, todas esas cosas son mentiras. De lo que sí es verdad, la palabra del Señor, de la cual te tienes que nutrir y saber que sos vencedor, más que vencedor, campeón, conqueror, dice una versión inglesa, conqueror, campeones, porque Él nos ha dado ese privilegio. Aparte de identidad, nos ha hecho campeones. Bien, segundo tema que vamos a compartir, estamos en Números, capítulo 21, versículo 4. Hay un título aquí en Reina Valera, dice la serpiente de bronce. Cuando vemos ya el bronce, se lo relaciona inmediatamente con el juicio, con el pecado. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, de la tienda de reunión, la tienda de las citas, el santuario que está establecido, apenas salieron de Egipto, lo primero que el Padre, el Abba, el Todopoderoso, ordenó es que se construyera justamente la tienda, el santuario, el tabernáculo de reunión, porque Él quería morar entre el pueblo, en el centro del pueblo. Las 12 tribus se van a dispersar, 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Seguidamente van a estar los sacerdotes, el sumo sacerdote, cuidando, custodiando lo que es el santuario, donde la presencia del Abba, del Todopoderoso, de Dios, de Elohim, se iba a manifestar en ese santuario, en ese propiciatorio. Ahí se iba a manifestar. ¿Y qué sucedía? Habían 3 en el santuario, 3 espacios bien definidos. El lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, una caja de madera de acacia revestida de oro, la tapa, un propiciatorio con 2 querubines, estaban en el lugar santísimo. Dentro del arca del testimonio, ¿qué es lo que había, pastor? Las tablas de piedra, las que fueron esculpidas por el dedo del Eterno, los mandamientos, el decálogo, las 10 palabras que estaban ahí, las instrucciones, la Torá. Había un vaso que contenía maná, el maná del cielo, el pan que descendió del cielo, para alimentar esos 40 años al pueblo de Israel. Y también estaba lo que vimos en Números capítulo 17, la vara de Aarón que va a ser seleccionada, una vara reseca por el tiempo que va a reverdecer, va a dar hojas, renuevos y frutos, va a florecer, va a reverdecer. Esa era la señal que Aarón era constituido el sumo sacerdote. Bueno, esa vara estaba introducida, estaba ahí en el arca del pacto. Otro mueble, otro lugar era el lugar santo, que estaba la mesa de los panes, de la proposición, donde se manifestaban, ahí se ponían, se colocaban 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel representadas ahí en el lugar santo, el altar de incienso, que es la oración, el incienso,
el humo ese que sale, el incienso, es la oración de los justos, la oración de los santos, dice el libro de Apocalipsis. Y también que había un candelero o candelabro que estaba ahí y los sacerdotes se tenían que encargar del mantenimiento. Pero en el atrio, en los atrios del tabernáculo, habían 2 muebles de bronce. Ahí está, bronce. ¿Por qué? Porque ahí el pueblo traía sus ofrendas. En ese lugar los sacerdotes sacrificaban, estaba el altar del holocausto, que era justamente el mueble de bronce, totalmente constituido de bronce. ¿Para qué? Para sacrificar, para las ofrendas, holocausto, todo eso, se lo llevaba al altar del holocausto, que era de bronce. Y también estaba el lavacro de bronce, también porque ese metal está relacionado al pecado. El pueblo viene cargado con todos sus pecados, pero trae las ofrendas, los holocaustos, pero ahí nomás se tiene que detener. Y de ahí para allá, claro, está marcado el territorio, lugar santo y el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación por el pecado, por su familia y por la nación toda. Entonces aquí vemos una serpiente de bronce. Después, dice, partieron del monte de Hor, donde murió Aarón, ¿se acuerda? El sumo sacerdote, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Es lo que decía recién. El pueblo, las personas, yo, usted, todos, en algún momento de nuestra vida nos pasa que nos desanimamos, nos cansamos, nos enfermamos, nos atribuimos por distintas situaciones en la vida. Y muchas veces las personas dicen, no, a mí me ha tocado vivir una vida de desesperación. A mí me ha tocado todo lo malo. Yo veo que otras personas están alegres, sus matrimonios, su familia, sus hijos, que salen a pasear, a disfrutar. Y mi vida es lágrimas, cuidar enfermos, enfermedad, miseria, escasez, sin trabajo y cuántas cosas. Pero claro, eso va a provocar el desánimo. Aquí vamos a ver cuál fue la situación que provocó el desánimo en el pueblo. Nosotros vamos a tener luchas, problemas, situaciones, pero no podemos entrar en un desánimo. Son pruebas, los desiertos, son etapas. Hay 42 etapas que el pueblo de Israel va a transitar en ese peregrinaje camino a la tierra prometida. Y lo mismo es para nosotros. Por eso la Biblia, la Torá, dice que eso es sombra profética de los acontecimientos que iban a suceder. Nosotros hoy tenemos la historia, la palabra, la Torá, y vemos, claro, los errores que cometió el pueblo. Pero eso nos debe servir. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos, sino que sigamos firmes, sabiendo que el enemigo nos va a desenfocar, que nos vamos a desanimar, nuestro propio yo, nuestra propia concupiscencia es la palabra, nuestros malos pensamientos nos pueden apartar también. Si no hemos experimentado una renovación, una transformación en nuestra vida, si Cristo, si el Mesías no es el amo, realmente no es el Señor, ahí estamos en un problema. Si realmente no somos guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, estamos en problema, en un serio problema. Podemos desanimarnos, pero tenemos que unos a otros, dice Pablo, Rab Saúl, que debemos orar unos a otros, debemos soportándoos, también dice Pablo, soportándoos. Claro, no hace referencia al carácter, al tipo de persona que es, no tiene que ver con eso. Sí tiene que ver apuntalar al hermano, que no se me caiga. Esa es nuestra responsabilidad como pastores, como roes, como ministros, como servidores del Mesías de Cristo aquí en la tierra, y también el de cada uno de mis hermanos. No solamente de los pastores,
de los líderes, los que tienen la responsabilidad de guiar, de conducir, porque vamos a rendir cuenta, dice la palabra del Señor. Entonces, entre todos debemos apuntalarnos y seguir adelante, que no tenga el desánimo, no encuentre un lugar en nuestro corazón. Y habló el pueblo, dice, contra Dios, contra Elohim y contra Moisés. Otra vez Moisés. Pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Del maná. ¿Qué es esto? Es la palabra para definir maná. ¿Qué es esto? Claro, siempre lo digo, que hay estados transitorios. Lo iba a escribir aquí, me olvidé. Estados transitorios por los cuales a nosotros nos toca pasar. Claro, no todo, siempre lo digo, no todo es un camino con pétalo de rosa, no. Tenemos, y justamente el seguir al Mesías, vamos a tener más problemas, creo yo, más situaciones difíciles, desatantes, desesperantes, pero tenemos que avanzar, no retroceder, porque no somos de los que avanzamos, de lo que retrocedemos para perdición del alma. Entonces hay momentos que debemos atravesarlo, momentos que tal vez no tengamos todo lo que queremos. Va a suceder, sucede en nuestras vidas, pero tenemos que mirar también las cosas positivas. Cada día, el salmista en el Salmo 103, parece que él no estaba de la mejor manera, el mejor ánimo para alabar, para exaltar, para engrandecer el nombre del Todopoderoso. Pero él está dando una orden al alma. Le está diciendo, alma mía, bendice. Alma mía, habla bien. Habla bien. Bendecir es hablar bien. Por ahí muchas veces se contagia del mundo el mal, las malas palabras, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas señales, cuántas cosas. Dice el libro de Jacob, de Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad. Ser amigo del mundo nos convierte en enemigos de Dios, de Elohim. Entonces, cuidado, tiene que haber, como hubo en Josué y en Caleb, un espíritu diferente que nos haga ver la vida de una manera diferente. Si no sería pesimismo, si no sería todo negativo. Y eso no le agrada al Eterno, porque la fe, sin fe, es imposible agradarle a Dios, a Elohim. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, de Elohim. Y eso provoca algo, es creer, es confianza, es fidelidad y es obediencia a la palabra del Señor. Van a haber momentos difíciles, pero hay que atravesarlos. Y Yahweh envió sobre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué, pastor, murieron? Por la desobediencia, por la murmuración, por la crítica, por la disconformidad. Hay personas que son mal agradecidas, tienen de todo, tienen todo, pero tienen un corazón mal agradecido. Es como, claro, que se sienten que el Padre, el Todopoderoso, tiene la obligación de bendecir y que dejar que no pase ninguna cosa mala, ninguna prueba, nada. Pero no es así. Hay que ser agradecido. Por eso vino una gran mortandad en el pueblo. Entonces, escuche, versículo 7, estoy en Números, Bamidbar 21. Entonces el pueblo vino a Moisés. Lo critican, murmuran, pero vuelven a Moisés. Y dijo, porque él es el representante, él es el hombre que tiene la responsabilidad de llevar a ese pueblo, conducir ese pueblo. Y a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh, al Eterno, al Todopoderoso, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés inmediatamente oró por el pueblo, y Yahweh dijo a Moisés, hazte
la instrucción, ahí viene una nueva instrucción. Hazte una serpiente ardiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo, mortandad. ¿Por qué cosa? La murmuración, la crítica para con el Eterno, la crítica, la murmuración para con Moisés. Pero claro, ahí viene, vemos y hemos visto y seguimos viendo episodios que provocan la ira, la mortandad. ¿Quién quiere la mortandad? Nadie. ¿Que las cosas le vayan mal? Nadie. ¿Quién quiere maldiciones? Nadie. Entonces, ¿por qué criticar? ¿Por qué murmurar? ¿Por qué hablar de los líderes, de los pastores, del hermano, del vecino? La murmuración acarrea, ¿qué cosa? Mortandad. Muerte espiritual. Aquí vemos literalmente muerte, mortandad en el pueblo, pero claro, la gran misericordia del Todopoderoso se va a manifestar en esto, en esta instrucción que le da a Moisés. Voy a saludar y darle la bienvenida a mi querido hermano Leo Enrique. Shalom, shalom, Pastor Raúl, me dice: buena y bendecida tarde, sonrían que el Señor Jesús nos ama. Claro que sí, mi querido hermano Leo. Un abrazo grande para Cintia, para toda la familia, establecidos ahí en Estancia Vieja. Claro, es tan grande el amor que se manifiesta para con nosotros, en que aún siendo malos, siendo pecadores, Cristo el Mesías murió por nosotros. Mi querido hermano Sergio, el Johnny, está ahí, me está diciendo: buenas tardes, pastores. Teresa y Johnny, atentos a la palabra del Señor. Bendiciones, un abrazo grande. Mi querido hermano, muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Eso nos ayuda, nos anima, nos alienta. Ver a la familia que está escuchando la palabra, se están interiorizando, están aprendiendo, y eso nos alegra en gran manera. Como el pueblo se va a alegrar, claro, después de murmurar, de cometer el pecado, se arrepienten y le dicen a Moisés: Moisés, ora por nosotros para que cese esta mortandad en el pueblo. Y cuando habla de mortandad, es mortandad, muerte del pueblo. ¿Y qué le va a dar el Eterno? La instrucción de construir, dice, una serpiente de bronce. El bronce es relacionado al pecado, el pecado. Ahora, yo voy a ir a Johanan capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice. Él está hablando, el maestro, el Mesías, con Nicodemo. Nicodemo se acercó de noche. La noche, y dice que era el momento más tranquilo para conversar tranquilamente. Nicodemo tenía muchas preguntas acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos y de cuántas cosas más que por ahí las personas no entienden. Margarita Santander Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, bendiciones, bienvenida. Margarita, un abrazo grande. Me dice: bendiciones, Pastor Raúl. Un abrazo grande, Majo, para toda la familia. Muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Desde ahí, en la bebida está establecida, trabajando, llevando adelante también. ¡Qué lindo! Cuando hay personas que tienen ese sentir de darle al prójimo, de ayudar al necesitado, al que tiene frío, dale abrigo, al que tiene hambre, dale alimento, y tantas cosas que podemos hacer. Muchas personas dicen: no, yo amo a Dios, pero la Biblia lo dice, que si yo digo amo a Dios que no lo veo, y no amo a mi hermano que sí lo veo, soy un mentiroso. Y la verdad no está conmigo, no está en mí la verdad. Así que Majo, ahí está trabajando ella en la unión vecinal con todos los hermanos, vecinos y amigos del lote 34. Un abrazo grande, Margarita, bendiciones abundantes para tu vida y tu familia. Entonces, Nicodemo se está preguntando, ¿y el maestro de qué le va a hablar? Un nuevo nacimiento.
Las personas deben experimentar un nuevo nacimiento, nueva manera de pensar, nueva manera de hablar, nueva manera de hacer las cosas, de decirlas y hacer las cosas. Se debe ver, se debe manifestar claramente las personas que nuestras vidas han sido cambiadas, que nuestras vidas han sido perfeccionadas, que de un estado de cosas, de muerte, de situaciones difíciles, de pecado, de lo peor que éramos antes en el mundo, nos sacó, nos rescató de esas tinieblas, estábamos en las tinieblas, y nos trajo a la luz admirable. Así que tiene que manifestarse, verse, experimentar un nuevo nacimiento. Pero ¿qué le dice en Juan capítulo 3, versículo 14, pastor? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Mesías está citando ese texto de Números capítulo 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, escuche, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso, mire, muchas personas dicen por ahí, la gracia del Señor se derramó sobre nosotros desde Cristo, desde que nació Cristo, o le ponen fechas. No, la gracia ya se manifestó desde la creación, desde Génesis, cuando el hombre, por causa del pecado, Adán y Eva, ¿se acuerda? Desobedecieron. ¿Y cuál era el pago del pecado? Es muerte. Y fueron destituidos del paraíso. Pero en su gran amor y su misericordia, claro, ellos se vieron, Adán y Eva, que estaban como desnudos, estaban desnudos, hicieron, dice, cortaron hojas de higuera y se cubrieron porque estaban desnudos. Pero la gran misericordia, el gran amor del Padre, del Creador, del Todopoderoso, se manifestó para con ellos e hizo, dice, que los cubrió con pieles. O sea que ya hubo derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay perdón de pecados, sino por eso el Cordero de Dios de Elohim, él derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Entonces él es esta figura de gracia. En este capítulo 21 de Números nos habla de la gracia, muchísimos textos. La gracia es un don, un regalo inmerecido. Lo que el pueblo se merecía, más muerte, por tener esa actitud de crítica, esa actitud de murmuración, de queja y de cuantas otras cosas más que se oponían al plan, al propósito de Dios, de Elohim. Entonces, ahí dice acá, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usted, ¿qué piensa? ¿Qué cree? ¿A qué hace referencia el Mesías? La instrucción a Moisés era, dice, levantarla a la serpiente de bronce en un asta. Usted ha visto que en algunas farmacias tienen el símbolo así, una cruz, una serpiente, algo así, porque eso es sanidad. Eso es una aplicación, sería griega. Las farmacias, farmaquía, justamente, farmaquía está asociado con hechicería, con medicina, con esas cosas. Pero claro, así como fue levantada esa serpiente de bronce en el desierto y toda persona del pueblo de Israel que había sido picada, mordida por una serpiente, para no morir, ¿qué es lo que tenía que hacer? Inmediatamente alzar la mirada a esa serpiente de bronce y la persona era curada inmediatamente. Eso es una figura, es la figura que el Mesías está hablando aquí con Nicodemo. Es necesario, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, en el Calvario, para que derrame hasta la última gota de su sangre por nosotros.
sigue diciendo el 3:15 de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué mirar la serpiente? ¿Para qué mirar a Cristo? ¿Para qué? Bueno, ahí está. Para que todo aquel que en él cree. Hoy, creer es hoy. El verbo está en presente. Cree. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea que hay una tendencia a que la persona se pierda. La solución es... ¿Se pierda por qué, pastor? Claro, se va a perder por el pecado. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, de Elohim. Que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero el regalo, la dávida, es vida eterna en Cristo Yeshua, el Adón nuestro, el Señor nuestro. En Él tenemos vida y tenemos vida eterna. ¿Vas a despreciar esta oferta? Claro que no. Hay cosas que en el mundo nosotros debemos ser muy sabios. En la vida debemos ser sabios. Si hay alguno escaso de sabiduría, dice Santiago Jacob en el capítulo 1, que le pídale a Dios, a Elohim, y Él le dará, dice, abundantemente y sin reproche le será dada. Aquel que esté escaso de sabiduría, pídale a Dios y Él generosamente le va a dar abundantemente. ¿Para qué, pastor? Para tomar la mejor decisión en nuestras vidas. La mejor opción es la palabra del Señor, es el Señor. Él es la Torá viviente, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Él hizo todo si pudiéramos exprimirla a la Torá, a la Biblia, de lo único que nos habla de la gracia, el regalo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero claro, Él es un conjunto, un cúmulo de información, de instrucciones, de mandamientos para que nos vaya bien, en la vida, para que podamos gozarnos en sus leyes y en sus mandamientos, como decía el salmista. Te bendigo, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada a tu hogar, a tu casa, a tu familia, a tus planes, a tus proyectos, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Shalom, paz, plenitud para tu vida. Mañana descanso, claro, descansamos, pero el martes, si el Eterno así lo permite, claro, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Adón del Señor. Shalom, Alejem.